Buenas, nadie más estamos aquí para meditar en la palabra de Dios y hacer algunos estudios importantes que nos ayudarán a esclarecer más puntos necesarios que se necesitan esclarecer, especialmente en el contexto histórico que estamos viviendo. Hay un movimiento grande dentro del conglomerado de iglesias que habla acerca de una ley dominical. De eso vamos a hablar, la ley dominical nacional, porque ellos dicen que la ley dominical tiene que comenzar para que comience así la gran tribulación. Bueno, vamos a hablar sobre ese concepto. Algunos de ustedes no están familiarizados, pero otros sí. A esos amigos que me han llamado y me han dicho que hable acerca de este concepto, pues les dedico a este estudio. Y a aquellos que no han oído este concepto, será la primera vez y les ayudará a aclarecer puntos que necesitan saber acerca del tiempo que estamos viviendo. La ley dominical nacional revisada. El origen de las leyes dominicales es azul en los Estados Unidos. Apocalipsis 13:8 contiene una profunda predicción. Llegará el día en que todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia, todo cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la creación del mundo. Dos características importantes se destacan en este versículo. Primero, la frase todos los habitantes de la tierra es inclusiva. Todos los malvados que iban en la tierra en ese momento adorarán a la bestia. En segundo lugar, este texto indica que cada nación será dividida en dos grupos. Un grupo adorará a la bestia y el otro no. ¿Cuándo ocurrirá esta división? ¿Qué lo causará? ¿Y por qué más de 195 naciones a la fecha de este estudio promulgarán leyes que exigen que todos adoren a la bestia? ¿Quién es esta bestia a la que los malvados obedecerán? El Eterno ha respondido a estas preguntas en sus palabras si estamos dispuestos a dejar que la Biblia hable por sí misma. Sorprendentemente la respuesta puede ser bastante diferente de lo que anticipa. Entonces tómate unos pocos minutos para considerar este tema profundo porque esta profecía se cumplirá muy pronto. La historia comienza alrededor del año 1532 después de Cristo en Inglaterra. El rey Enrique VIII quería que el Papa Clemente VII anulara su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. Cuando el Papa Clemente se negó, el rey Enrique tomó represalias declarándose jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Usando su autoridad como rey de Inglaterra y jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, el rey persuadió a los líderes de la Iglesia de Inglaterra que lo mejor para ellos era anular su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana. Ana Bolena quedó embarazada y la princesa Isabel nació en diciembre de 1532. Un mes después, Ana se casó con el rey Enrique a pesar de que su divorcio de Catalina no fue declarado hasta el 23 de mayo de 1533. Ana fue la segunda de las 6 esposas de Enrique. El rey Enrique la acusó de adulterio y la decapitó el 19 de mayo de 1536. Aunque muchos historiadores consideran que el interés del rey en Jane Seymour, quien se convirtió en su tercera esposa, fue la causa principal de la muerte de Ana. Más tarde, el Papa Pablo III excomulgó al rey Enrique por su costumbre rebelde y adúltera, pero el rey no estaba preocupado. Siguió siendo un católico devoto y durante su reinado, la Iglesia de Inglaterra reflejó la teología y la práctica de la Iglesia Católica Romana. La diferencia más notable fue que el jefe supremo de la Iglesia vivía en la Inglaterra en lugar de Roma. Cuando murió el rey Enrique, su hijo Eduardo IV subió al poder. Para ganarse la aprobación de los protestantes, el rey Eduardo permitió que se llevaran a cabo algunas reformas dentro de la Iglesia en Inglaterra. En 1552 se creó un nuevo libro de oración común. Los protestantes estaban encantados porque parecía que la Iglesia de Inglaterra finalmente se estaba separando de la herejía y la tradición católica. Pero su alegría duró poco porque el rey Eduardo pronto murió. Como murió sin heredero, su media hermana, la reina María I, también conocida como Bloody Mary, ascendió al trono. Era una católica devota y utilizó su autoridad como jefa suprema de la Iglesia de Inglaterra para cancelar la reforma que el rey Eduardo había permitido. De repente devolvió la Iglesia de Inglaterra al catolicismo puro. Muchas personas fueron quemadas en la hoguera durante su reinado porque no abrazaron el catolicismo ni renunciaron a la fe reformada. La reina María también murió sin heredero y su media hermana, la reina Isabel I, subió al trono. A la reina Isabel I se le atribuyó el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra en 1558, tal como la conocemos hoy. Negoció muchas cuestiones espinosas que existían entre protestantes y católicos.
Teológicamente hablando, la Iglesia de Inglaterra terminó siendo aproximadamente un 80% católico y un 20% protestante. Durante su reinado se formó un movimiento de base dentro de la Iglesia. Estos radicales conservadores pedían A, una separación completa de la Iglesia de Roma, B, el abandono de los rituales católicos y C, una devoción total a la perfección y la piedad. En su mayor parte, las personas que pedían esta reforma eran considerados chusmas, sin educación, y se les dio el nombre despectivo de puritano. Para los laicos comunes, el movimiento puritano parecía estar obsesionado con un sentimiento anticatólico y una búsqueda incesante de pureza y perfección. El rey Jaime I sucedió a la reina Isabel en 1603. Favorecía parte de la teología de la reforma protestante, pero no le agradaban los puritanos. Hay que reconocer que el rey Jaime creía que la gente común debería poder leer la Biblia en inglés y como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, permitió que la Biblia se tradujera al inglés. La primera edición de la versión del rey Jaime de la Biblia se produjo en 1611. Después de la muerte del rey James, su hijo Carlos I subió al trono. El rey Carlos detestaba abiertamente a los puritanos porque quería que la Iglesia de Inglaterra volviera a sus ritos y raíces y rituales católicos. Cuando el rey Carlos se casó con una celosa mujer católica, los puritanos se indignaron. Las tensiones aumentaban y los puritanos repudiaron la doctrina del derecho divino de los reyes, una doctrina política y religiosa del absolutismo. Y el rey Carlos respondió condenando a los puritanos como herejes. Siguió una persecución mortal y miles de puritanos huyeron de Inglaterra para escapar de la muerte. Jean Bodin, 1530-1596, inició un concepto llamado el derecho divino de los reyes, basado en una doctrina de soberanía. Bodin era un católico devoto, un jurista francés y miembro del Parlamento francés. Bodin estaba consternado por los abusos de la Iglesia Católica en general y la del Papa en particular. Su investigación sobre la cuestión de la autoridad humana llevó a la conclusión de que los reyes no estaban subordinados a la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia Católica condenó su conclusión. La doctrina del derecho divino de los reyes enseña que los monarcas no están sujetos a nadie más que al Todopoderoso porque son designados por el Todopoderoso y sirven a su voluntad. Por lo tanto, un monarca gobierna sobre la Iglesia y el Estado. Dado que un monarca gobierna según la autoridad divina, nadie puede cuestionar las decisiones del juicio de un monarca sin blasfemar contra el Todopoderoso. Como se puede ver, la doctrina del derecho divino de los reyes se opone a la doctrina de la sucesión petrina. La sucesión petrina exacta la autoridad del jefe de la Iglesia sobre los jefes de Estado. Los católicos creen que la doctrina de la sucesión petrina se basa en Mateo 16, 19, donde Jesús le dio a Pedro la llave del reino de los cielos. Los católicos creen que esta acción de eso, que es el rey de reyes, coloca la autoridad del Papa por encima de cualquier rey terrenal. En ese momento la Iglesia Católica consideraba que cualquiera que rechazara la doctrina de la sucesión petrina era un hereje y estaba sujeto a la excomunión y cuando era posible a la muerte. El conflicto sobre esta doctrina explica por qué el Papa Pablo III excomulgó al rey Enrique VIII. Con suerte, esta breve historia sobre la formación de la Iglesia en Inglaterra le ayudará a comprender quiénes eran los puritanos y por qué abandonaron Inglaterra. Aunque su éxodo a las colonias de Nueva Inglaterra comenzó durante el reinado de la reina Isabel, los puritanos huyeron de Inglaterra en grandes cantidades cuando el rey Carlos comenzó a perseguirlos y matarlos vigorosamente. Se podría decir que los puritanos perdieron su patria cuando llegaron a la conclusión de que el rey de Inglaterra y la Iglesia de Inglaterra ya no tolerarían sus creencias. Así, los puritanos llegaron a la costa de América del Norte teniendo un fuerte resentimiento contra los católicos y una rígida devoción a la pureza y la perfección, y un afán de libertad para adorar al Eterno según los dictados de su conciencia. La vida en la América colonial para los puritanos era dura. Las enfermedades eran rampantes, el suministro de alimentos era inadecuado y los indios a menudo se mostraban hostiles. Estos desafíos obligaron a los puritanos a adoptar una forma rígida de pensar y vivir. Los puritanos veían la vida en términos de blanco y negro, y las leyes según las cuales vivían eran simples. Lo correcto era lo correcto y lo incorrecto era incorrecto. Se consideraban a sí mismos piadosos y a todos los demás, especialmente a los católicos, como impíos. Los puritanos no se asociaban con los impíos por temor a que contaminaran su búsqueda de la pureza. Los puritanos establecieron leyes dominicales en sus colonias porque querían proteger la santidad del domingo del compromiso mundano. Para ellos cualquier cosa que no fuera una perfecta obediencia a la ley del Eterno era pecado.
Sus leyes dominicales variaban un poco de una colonia a otra, pero el resultado fue el mismo. Los puritanos se obligaron a honrar y respetar la santidad del llamado Día del Señor, mediante la existencia obligatoria de la iglesia. Los puritanos no podían trabajar en el campo, hacer la cama, cocinar, coser o incluso desear a sus propios hijos los domingos. Prohibieron todas las actividades comerciales, por ejemplo, hablar de negocios, comprar o vender, y de esa forma de placer casual. Considera la severidad de la ley dominical que Lord Delaware, el primer gobernador de Virginia, promulgó en 1610. Todo hombre y mujer deberá acudir por la mañana al servicio divino y a los sermones predicados en el día de reposo y por la tarde al servicio divino en la catequesis, bajo pena de que la primera falta pierda su provisión y la pensión para toda la semana siguiente. Para el segundo perder dicha asignación y también será azotado y que el tercero sufra la muerte. Irónicamente, los puritanos llegaron a América del Norte en busca de libertad religiosa, pues fueron los primeros en promulgar y hacer cumplir leyes que limitaban esa libertad. Las llamadas leyes azules. Las leyes dominicales a veces se llaman leyes azules. Una historia sobre su origen es que el reverendo Samuel Pirre afirmó en 1781 que los puritanos escribían las leyes en papel azul o estaban encuadernadas en libros con tapas azules. No se ha encontrado evidencia que respalde esta afirmación, pero la historia sugiere que puede haber una explicación simple detrás de la frase leyes azules. El color azul suele asociarse con la frialdad y la rigidez. Por ejemplo, cuando una persona muere, el cuerpo pierde oxígeno, se enfría y luego se vuelve azul. Cuando una persona entra en un agua fría, sus extremidades y labios se vuelven azul. El azul se usaba a menudo en varias de las primeras expresiones coloquiales estadounidenses para indicar frialdad, como blue noses, que se refiere a las personas que viven en el norte o en clima frío, o I am feel blue, que puede significar que uno se siente deprimido o siente frío, o se acerca a un norte azul, lo que significa que se acerca a un frente de frío intenso. Es posible que los puritanos estuvieran encantados con su estricto respeto para la santidad del domingo, pero sus maneras rígidas y su respeto legalista por la observancia del domingo dejaron fríos a los observadores. Así, la expresión ley azul le pasó a asociarse con las leyes de los puritanos relativas a la observancia del domingo. Después de la Guerra Civil, 1861-1865, varios estados del sur en el cinturón bíblico promulgaron leyes dominicales. Los legisladores afirmaron que un día de descanso sería beneficioso para el bienestar de la ciudad. Ten en cuenta que aunque la guerra terminó, la actitud hacia los esclavos y la esclavitud permaneció prácticamente sin cambios en el sur. Muchos antiguos esclavos se vieron obligados a trabajar los 7 días de la semana para sobrevivir. Los legisladores argumentaron que las leyes dominicales eran buenas para todos, porque todo ser humano debería disfrutar de los beneficios de un día de descanso común. La mayoría de los pastores protestantes estuvieron de acuerdo. Argumentaron que dado que el domingo era el día del Señor, el sábado debía observarse asistiendo a la iglesia y descansando del trabajo. Los líderes de la iglesia también favorecieron las leyes dominicales porque los intereses comerciales no competirían con la asistencia a los servicios de adoración. Por lo tanto, la mayoría de las personas religiosas y no religiosas consideraban que las leyes azules eran una situación en la que todos salían ganados. Parece haber un perogrullada que dice: cada vez que se crea una ley ocurren consecuencias no deseadas. La historia afirma que las leyes azules han provocado consecuencias no deseadas. A finales del siglo XVIII se arrestaba a personas no religiosas por jugar los domingos, trabajar en su propio campo, realizar trabajos domésticos en la granja, como reparar una carreta. Durante el siglo XIX las leyes azules cambiaron de enfoque y se orientaron más hacia los negocios. Esta transición fue necesaria porque la libertad personal y los derechos civiles se volvieron cada vez más importantes en los Estados Unidos. Actualmente algunas ciudades todavía aplican leyes azules, permiten que las tiendas de comestibles y farmacias permanezcan abiertas los domingos, pero solo se pueden vender ciertos artículos. Los domingos solo se pueden comprar artículos definidos como de primera necesidad. Los artículos esenciales no. Las licorerías pueden abrir los domingos en algunos estados, pero solo durante ciertas horas. El estado de Texas permite que un concesionario de automóviles abra su negocio los domingos, pero solo si está cerrado el sábado. Entonces, si bien las leyes azules pueden parecer inofensivas, para la mayoría de los cristianos hoy en día, los judíos, los bautistas, el séptimo día,
los adventistas del séptimo día, los musulmanes y otros grupos religiosos que no practican el culto dominical a menudo enfrentan las consecuencias no deseadas de las leyes azules dominicales. Por ejemplo, un adventista del séptimo día puede cerrar su negocio el sábado debido a principios religiosos. Debido a que las leyes azules también restringen las oportunidades comerciales los domingos, sus negocios se limitan a operar 5 días a la semana en lugar de los 6 que normalmente disfrutarían los observadores del domingo. Con la comprensión actual del muro de separación entre la Iglesia y el Estado, parece sorprendente que en 1961 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara que las leyes azules de Maryland no violaban la primera enmienda ni el libre ejercicio de la religión. El tribunal aprobó la restricción estatal de las actividades comerciales el domingo porque los jueces determinaron que las leyes dominicales azules estaban diseñadas para proporcionar un día de descanso uniforme para todos los ciudadanos de forma secular y promover los valores seculares de salud, seguridad, recreación y bienestar general a través de un día común de descanso. El hecho de que este día coincida con el sábado cristiano no es un obstáculo para los objetivos seculares del Estado. No reduce su eficacia para fines seculares ni impide que los seguidores de otras religiones observen sus propios días santos. McGowan contra Maryland, 366 a la 420 página, 1961. Aunque la Corte Suprema no reconoce el carácter sagrado del domingo, justifica las leyes dominicales azules por la misma razón que los legisladores justificaron las leyes dominicales azules en el sur después de la Guerra Civil. La justificación fue que todos se benefician de un día de descanso común. Me he preguntado si la Corte Suprema habría llegado a la misma conclusión si el Estado de Maryland hubiera elegido el martes como día común de descanso. ¿Por qué los adventistas del séptimo día anticipan una ley dominical nacional? Durante los últimos 160 y pico de años, los adventistas del séptimo día en los Estados Unidos han anticipado la promulgación de la ley dominical nacional y en gran medida creen que este evento iniciará un tiempo de problema mundial. También creen que el tiempo de angustia terminará con el derramamiento de las 7 últimas plagas y la aparición de Jesús. Para comprender el origen de esta anticipación y su gran interés en una ley dominical nacional es necesario un breve repaso de las creencias proféticas de la Iglesia Adventista. Muchos de los pioneros que más tarde formarían la Iglesia Adventista del séptimo día crecieron dentro de la influencia puritana que impregnó el protestantismo de Nueva Inglaterra a principios del siglo XIX. La mayoría de los protestantes que vivían en Estados Unidos se sintieron complacidos con la noticia de que el Papa había sido encarcelado y ya no tenía autoridad papal sobre Europa, 1798. En 1831, William Miller, un evangelista bautista autorizado de Nueva York, concluyó que el Señor regresaría alrededor de 1843. Más tarde corrigió la fecha a 1844. Basado en su predicación, un movimiento centrado en gran medida en Nueva Inglaterra atrajo entre 50.000 y 100.000 de sus seguidores. Después del amargo fracaso del movimiento milerista en 1844, el interés profético dentro del protestantismo en general decayó. Sin embargo, un grupo tenaz de mileristas volvió a la Biblia para ver por qué Jesús no había aparecido en 1844. Después de 20 años de conferencias regionales y varias reuniones campestres para determinar la verdad bíblica, un grupo de personas organizó un nuevo cuerpo eclesiástico en Michigan y lo llamó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era el año 1863 y la guerra entre los estados estaba en pleno apogeo. Los adventistas del Séptimo Día creen que son los herederos de la reforma protestante que comenzó siglos antes en Europa. Al igual que los puritanos antes que ellos, creen que es su deber divinamente designado señalar a las herejías que se originaron dentro del catolicismo mediante la enseñanza de la verdad bíblica. Con este fin, los adventistas creen que llegará un momento en que todos en los Estados Unidos y en última instancia en todo el mundo se verán obligados a reconocer el domingo como un día santo, una vez que se promulgue una ley dominical nacional. En los Estados Unidos, los adventistas del séptimo día creen que todos los que obedezcan en el cuarto mandamiento serán perseguidos por negarse a reconocer el carácter sagrado del primer día de la semana. En algunos casos creen que habrá tortura e incluso muerte. Eso se encuentra en el conflicto de los siglos, año 1900, páginas 591 al 92. Los adventistas llegan a esta conclusión en 4 pasos. Creen que la Iglesia Católica Romana es la primera vez mencionada en Apocalipsis 13.
dado que la Biblia afirma que esta bestia hará la guerra a los santos del Eterno e impondrá una adoración falsa en el mundo. Apocalipsis 13, versículos 5 a 8. Los adventistas concluyen que la Iglesia Católica Romana, la bestia, algún día hará la guerra contra aquellos que observan el séptimo día, sábados de Dios. Paso 2. La marca de la bestia es la observancia el domingo. Los adventistas enseñan que la Iglesia Católica Romana alteró los 10 mandamientos al eliminar el segundo mandamiento. Además, la Iglesia Católica ha tratado de cambiar la santidad del séptimo día de Dios, el sábado, del sábado al domingo. Compara Éxodo 20, versículos 3 al 17. Con cualquier catecismo publicado por la Iglesia Católica, los adventistas interpretan estas acciones como blasfemia, y esta blasfemia se considera como una marca registrada de la supuesta identidad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, los adventistas concluyen que la marca de la bestia es la observancia del domingo, y esta marca de la autoridad papal será impuesta a todos cuando se promulgue una ley dominical nacional. Esta ley anticipada requerirá que todos respeten el día domingo como día santo. Paso 3. La segunda bestia en Apocalipsis 13 son los Estados Unidos. Los adventistas enseñan que la segunda bestia en Apocalipsis 13 es Estados Unidos. Creen que la Iglesia Católica Romana y el gobierno de los Estados Unidos unirán sus manos en el futuro para promulgar una ley dominical nacional. Estas dos superpotencias impondrán una ley dominical universal en cada nación. La profeta de la Iglesia, Elena de White, escribió: a medida que Estados Unidos, la tierra de la libertad religiosa, se una al papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso sábado de la Iglesia Católica, la gente de cada país del mundo será inducido a seguir su ejemplo. El decreto que impone el culto de este día, domingo, debe difundirse a todo el mundo. Vendrán pruebas y persecución para todos los que en obediencia al cuarto mandamiento se niegan a adorar este falso sábado. Comentario bíblico adventista del séptimo día, volumen 7, páginas del año 976. Paso 4. Una ley dominical nacional de los Estados Unidos señala el fin del mundo. Los adventistas enseñan que la promulgación de una ley dominical nacional de los Estados Unidos marca el comienzo de un tiempo de problemas mundial. Creen que el Eterno probará al mundo mediante la persecución para ver quién honrará el falso sábado de Roma y recibirá la marca de la bestia. Creen que los santos del Eterno deben resistir la ley dominical manteniéndose firmes en su fe y obedeciendo el cuarto mandamiento que declara santo el séptimo día de la semana. El conflicto de los siglos, página 625. ¿Qué desencadenará una ley dominical nacional? Aquí hay un misterio. ¿Qué hará que el Congreso de los Estados Unidos promulgue una ley dominical nacional? ¿Qué hará que protestantes y católicos se unan y eliminen la libertad religiosa en Estados Unidos? La decisión de la Corte Suprema de 1961 a favor de la ley azul de Maryland proporcionará una laguna jurídica en torno a la primera enmienda que elimina la libertad religiosa. Impondrán algún día los Estados Unidos de la Iglesia Católica una ley dominical universal en las más de 195 naciones del mundo que contienen 8.000 millones de personas. La reciente guerra en Afganistán e Irak demuestran que el resultado de la guerra es difícil de predecir. Estados Unidos ha sacrificado miles de vidas en Irak, ha gastado billones de dólares invertidos 6 largos años en establecer una democracia incipiente en un pequeño país de solo 30 millones de habitantes. A modo de comparación, el estado de California tiene una población de casi 40 millones. Si establecer la libertad, una democracia en el pequeño Irak ha sido tan mortal, costosa y prolongada, ¿cómo impondrán los Estados Unidos y la Iglesia Católica la santidad del domingo sobre miles de millones de devotos musulmanes, hindúes, judíos, paganos y comunistas? Esta es una pregunta válida y merece una respuesta bíblicamente razonada. Muchos adventistas también se hacen esta pregunta porque hoy en día el 94% de los miembros de la Iglesia adventista viven fuera de los Estados Unidos. ¿Cuál es el próximo evento profético? Apocalipsis 13, 1, 8 indica claramente que algún día la adoración se convertirá en un tema de acalorado debate en todo el mundo. ¿Pero qué desencadenará este conflicto? ¿Qué acontecimientos deberían anticipar los cristianos? ¿Qué hará que Estados Unidos niegue la primera enmienda y promulgue una ley dominical nacional?
que desencadenara la promulgación de una ley dominical nacional en países comunistas como China, Corea del Norte y Rusia, que cancelara la ley Sharia y desencadenara la promulgación de la ley dominical en grandes poblaciones islámicas que se encuentran en Indonesia, Egipto, Irán y Arabia Saudita, que desencadenará una ley dominical nacional en el Estado judío de Israel, donde los conservadores insisten en observar el séptimo día de la semana, que hará que 700 millones de hindúes en la India adoren al Dios de los cristianos el domingo. Hoy en día el total de todas las religiones cristianas del mundo es apenas el 25% de los 8.000 millones de habitantes del mundo. Entonces, ¿cómo es posible una ley dominical universal? Irónicamente, los adventistas afirman tener un mensaje profético del fin de los tiempos para todo el mundo. Pero tienen poco o nada que decir al mundo sobre los eventos venideros porque su escatología se limita esencialmente a eventos que ocurren dentro de los Estados Unidos. Y B, insiste en que la mayor parte de la revelación ya se ha cumplido. Afortunadamente creen que Apocalipsis 13:8 es futuro. Todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia. Pero no tienen ninguna idea de cómo sucederá esto. ¿Qué hará que el mundo entero adore a la bestia? Según el libro de Apocalipsis, una ley dominical nacional en los Estados Unidos no es el próximo evento profético. Y una ley dominical nacional en los Estados Unidos no es el evento señalado que marca el comienzo de la gran tribulación para todo el mundo. Los adventistas están observando y esperando que una ley dominical nacional marque el comienzo de los últimos días de la historia de la tierra. Y, desafortunadamente, están sentados en la parada de autobuses equivocados, como el resto del mundo y las 10 vírgenes. La iglesia adventista será tomada por sorpresa. Es hora de despertar y convertirnos en estudiantes serios de la palabra de Dios. Un error horrible. Los adventistas han arruinado el significado pretendido de la historia del Apocalipsis al forzar las 7 trompetas al pasado. Al utilizar el momento correcto para las 7 trompetas, un estudiante de la vida puede entender cómo, cuándo y por qué la adoración falsa se convierte en un problema que envuelve al mundo entero. Esto es crucial para entender la historia del Apocalipsis, porque las 7 trompetas cambiarán la vida tal como la conocemos y desencadenarán una controversia mundial sobre la adoración. Tanto los adventistas como otros grupos evangélicos abrazan un esquema profético que niega la importancia de las 7 trompetas. La iglesia adventista enseña que las 7 trompetas ocurrieron hace siglos, mientras que otro grupo evangélico enseña que las 7 trompetas ocurrirán después de un rapto previo a la tribulación. Trágicamente, el resultado final en ambos casos es el mismo. Ambos grupos concluyen que las 7 trompetas de Apocalipsis son personalmente insignificantes. Este es un horror horrible. Permítame repetirlo, este es un horror horrible. Las primeras 4 trompetas están a punto de sonar y casi todos están dormidos ante su importancia. El rechazo del Mesías en el primer advenimiento y la amarga decepción miledita de 1844 prueban que un esquema profético fallido puede ser espiritualmente fatal. Varios cientos de millones de cristianos están a punto de despertar y descubrir que han sido engañados por los líderes de la iglesia. Y lo irónico es que esto no es necesario. La posición adventista sobre las 7 trompetas. Antes de investigar lo que la Biblia tiene que decir acerca de las 7 trompetas, considere la interpretación histórica que los adventistas sostienen y defienden vigorosamente. Hay algunas variaciones en el momento de las 7 trompetas entre los eruditos adventistas. Las posiciones aquí expresadas están tomadas de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, edición de 1944, página 476 al 490, página 510 al 517, página 542, teoría Smith. Véase también God Cares, volumen 2, edición de 1985, página 238 al 265 de Myron Maxwell. Ellos dicen, trompeta 1, 395 después de Cristo. Alarico lidera a los godos contra Roma. La trompeta número 2, 428 al 465 después de Cristo. Genserico lidera a los vándalos contra Roma. La trompeta 3, 460 después de Cristo. Atila lidera a los hunos contra Roma. Trompeta 4, 476 después de Cristo. Odoacro fuerza el colapso de Roma. La trompeta número 5, 1299 después de Cristo. Imperio otomano fundado por Otman.
Trompeta 6, 11 de agosto de 1840, cae el Imperio Otomano, y la trompeta número 7, 1844, hasta el fin de la salvación. Veamos, son lo que dicen ellos. Ahora, ¿qué dice realmente la Biblia sobre las 7 trompetas? Agudícese. Trompeta número 1, cae granizo ardiente, la tercera parte de los árboles y toda la historia, toda la hierba verde se quemaron, Apocalipsis 8:7. La trompeta número 2, algo así como una montaña enorme, toda en llamas, impacta un océano, el agua se convierte en sangre, mata a criaturas marinas, hunde barco, Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. La trompeta número 3, una estrella ardiente impacta un continente, ríos y manantiales contaminados, la gente bebe agua envenenada y muere, Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Trompeta 4, oscuridad, la luz del sol, la luna y las estrellas se oscurecen, Apocalipsis 8, 12. Trompeta 5, un ángel, rey y sus demonios son liberados del abismo. Los malvados son atormentados durante 5 meses. Apocalipsis 9 del 1 al 11. La trompeta 6, comienza una gran guerra y Lucifer toma el control de la tierra. 1/3 de la humanidad muere. Apocalipsis 9, 13 al 21. La trompeta número 7, cierre de la salvación. Arca de la alianza mostrada desde el cielo. Apocalipsis 11, 15 al 19. ¿Por qué los adventistas aplican las primeras 4 trompetas a la caída de Roma pagana? La respuesta es claro. Cuando uno estudia la historia temprana de la iglesia, los mileritas pusieron los 7 sellos, las 7 trompetas, los 2 testigos e incluso las 7 últimas plagas en los siglos pasados por una sencilla razón. Leroy fue profética de nuestros padres. Los mileritas creían que el mundo se acabaría en 1844, por lo tanto, razonaron todo lo que hay en la profecía bíblica debe cumplirse antes de 1844. Para que el libro de Apocalipsis satisfiera sus necesidades proféticas, investigaron la historia e inventaron cumplimiento histórico. Piensa sobre esto. Los mileritas se vieron obligados por su conclusión del fin del mundo a dejar la mayor parte de la historia del Apocalipsis en el pasado. Durante el periodo comprendido entre 1844 y 1873, los miembros de lo que se convertiría en la Iglesia Adventista reexaminaron los puntos de vista de Miller e hicieron algunos cambios proféticos. Quizás el cambio más notable en términos de tiempo tuvo que ver con la duración de la bestia en Apocalipsis 13:8 y las 7 últimas plagas. Como no ocurrió nada en 1844, estos acontecimientos se trasladaron al futuro. Las primeras 4 trompetas son acontecimientos literales. Al contrario de lo que dicen la mayoría de los eruditos adventistas, las primeras 4 trompetas no son simbólicas. Las primeras 4 trompetas son 4 juicios físicos literales que pronto caerán sobre la tierra. Las primeras 4 trompetas son expresiones de la ira del Todopoderoso. Las primeras 4 trompetas despertarán al mundo entero a la realidad y a la santidad del Dios Todopoderoso y a la responsabilidad del hombre ante Él. Las primeras 4 trompetas deben ser tratadas como descripciones literales de eventos literales por 3 razones. Primero, si las primeras 4 trompetas fueran simbólicas, el Eterno habría definido claramente los símbolos con textos relevantes. Observe la claridad de los símbolos definidos con textos relevantes. Véase Daniel 2:38, capítulo 4, versículo 20 al 22, capítulo 7, versículo 17, Apocalipsis 1:20, capítulo 17, versículos 15 y 18. Considere esto. La Biblia dice que la gente morirá bebiendo aguas envenenadas de ríos y manantiales durante la tercera trompeta. Ahora hagamos algunas preguntas aclaratorias. ¿Qué son las personas si no son personas literales? ¿Qué son los ríos y manantiales si no son ríos y manantiales literales? ¿Qué es el agua envenenada si no es agua envenenada? Si el lenguaje de la tercera trompeta es simbólico, como afirman los adventistas, ¿dónde está el texto relevante que define estos símbolos? ¿Qué pasa con la cuarta trompeta? Si el sol, la luna y las estrellas no son literales, ¿qué otra cosa podrían ser? ¿Qué más podría ocurrirse para que 1/3 del día y de la noche quede sin luz? No hay mejor manera de destruir el significado pretendido de la palabra más segura de la procedida bíblica que declarar simbólicos los elementos proféticos que Dios no ha hecho simbólicos. Segundo,
Las primeras 4 trompetas describen eventos literales por el que el resultado en cada caso es consistente con las leyes de la física. Por ejemplo, un granizo de fuego, una tormenta de fuego meteórica caerá del cielo durante la primera trompeta y el resultado serán incendios forestales en todo el mundo. La Biblia dice que una tercera parte de los árboles y todas las hierbas verdes serán quemadas. Esta causa y efecto es totalmente consistente con la ley de la física. Recuerde, el Eterno destruyó a Sodoma y Gomorra con una granizada de fuego en Génesis 19:24. ¿Por qué? Los hombres de Sodoma eran malvados y pecaban grandemente contra el Señor. Génesis 13:13. Considere esto. Durante la segunda trompeta, la Biblia dice que algo así como una gran montaña toda en llama impactará contra un océano y el mar se convertirá en sangre. La ciencia afirma que este resultado es físicamente consistente con el impacto de un asteroide. El impacto de un asteroide al rojo vivo y el oxígeno disponible del mar. Las algas de marea roja, que son muy tóxicas, florecen rápidamente y prosperan en un ambiente con deficiencia de oxígeno. El fenómeno de las mareas rojas se encuentra en todo el mundo. De hecho, la marea roja ha cubierto áreas de hasta 10.000 millas cuadradas. Durante julio de 2009, la marea roja provocó un cierre casi completo de la recolección de marisco en el estado de Maine. La marea roja mató más de $23 millones en mariscos durante 2005, solo en Maine y Massachusetts. La Biblia dice que las criaturas marinas morirán por el impacto del asteroide debido al agua sobrecalentada y al crecimiento de algas de la marea roja. Y 1/3 de los barcos se hundirán como resultado del maremoto que sigue. ¿Qué es esta gran montaña? Toda en llamas. Las criaturas marinas y los barcos, sino un asteroide en llamas, criaturas marinas y barcos. Nadie puede declarar simbólico una profecía y luego inventar un significado para el símbolo. Se debe permitir que la Biblia hable por sí misma. Si el Eterno no define un elemento como un símbolo, con un texto relevante, entonces el elemento no puede ser simbólico. 3. Finalmente debemos tratar las primeras 4 trompetas como eventos literales porque son expresiones de la ira del Todopoderoso. Las primeras 4 trompetas están diseñadas deliberadamente para dañar la tierra. Es por eso que la cantidad de 1/3 se menciona 12 veces en las 7 trompetas. El Eterno generosamente perdona 2/3. Sabemos por Apocalipsis 1 que 4 ángeles han sido estacionados en los 4 rincones de la tierra. Estos 4 ángeles están frenando los 4 vientos de destrucción. Se les ha dado poder para dañar la tierra, el mar y los árboles. Se les ha dicho que esperen hasta que el Eterno haya seleccionado y empoderado a 144,000 siervos. Una vez que los 144,000 sean seleccionados y fortalecidos por el Espíritu Santo, la tierra, el mar y los árboles sufrirán daño. El daño infligido a la tierra, el mar y los árboles se describe en las primeras 3 trompetas. Así es, los primeros 3 ángeles de Apocalipsis 7 dañarán los árboles, el mar y la tierra. Apocalipsis 7, versículo 1 al 3, capítulo 8, versículo 2 y versículo 7 al 11. El Eterno ha diseñado cuidadosamente las primeras 4 trompetas para derribar y destrozar este mundo. Su paciencia con el comportamiento degenerado del hombre es limitada. El Eterno destruyó el mundo entero en los días de Noé. El Eterno destruyó Sodoma y Gomorra en los días de Abraham. Y el Eterno destruyó 2 veces a Jerusalén. Las primeras 4 trompetas demolerán todas las preciosas infraestructuras del hombre. El Eterno tiene la intención de obtener la atención total y exclusiva de judíos, católicos, protestantes, hindúes, ateos, musulmanes y paganos, liberando su ira, aunque mezclada con misericordia. Las 7 trompetas son las 7 primeras plagas y las 7 copas son las 7 últimas plagas. La mitad de la población mundial perecerá durante las 7 trompetas. Apocalipsis 6:8, Apocalipsis 9:15. Y es durante esta desesperación y dramas abrumadores que la humanidad se unirá en humildad para apaciguar al Todopoderoso. El Todopoderoso pronto confrontará los falsos sistemas religiosos del mundo con su verdad. Él se asegurará de que todos escuchen y consideren inteligentemente su evangelio eterno. Los siervos del Eterno, los 144,000 empoderados por el Espíritu Santo, proclamarán 4 mensajes distintos. A. Adorar a Jesús el Creador en su día santo. B. El intento de Babilonia de apaciguar al Eterno es blasfemo. C. No adorar a Lucifer disfrazado entre los hombres como Dios Todopoderoso o recibirá su marca
y de separarte de la religión falsa o recibirás las 7 últimas plagas. 2 razones para dejar las 7 trompetas en el pasado. Los adventistas defienden vigorosamente su creencia de que las 7 trompetas son cosas del pasado. Lo hacen por varias razones, pero estas parecen ser las 2 más importantes. 1. Elena de White, la profeta de la iglesia, respaldó un escenario histórico para las 7 trompetas en su libro El conflicto de los siglos. Esto significa que los adventistas no pueden cambiar su posición sobre las 7 trompetas sin contradecir a su profeta. Hasta la fecha la iglesia no ha adoptado una posición formal sobre ningún tema que esté en conflicto abierto con sus declaraciones. 2. La 5ª trompeta tiene un periodo de 5 meses incrustado en ella. Los adventistas creen que un día siempre equivale a un año en la profecía bíblica. Y esta regla de interpretación obliga a que los 5 meses en Apocalipsis 9, 5 y 10 equivalgan a 150 años, 5 por 30, 150. Los adventistas razonan que un cumplimiento futuro de la 5ª trompeta retrasaría la segunda venida a más de 150 años y esto, dicen, no es posible. Debido a que el mundo no se acabó en 1844, tenemos la ventaja de revisar el movimiento millerita para ver qué salió mal. La conclusión de Miller sobre 1844 creó un problema fatal que nadie podía prever. Los milleritas terminaron razonando al revés. Dejaron que su conclusión profética oscureciera los detalles proféticos. Los milleritas, sin saberlo, abusaron de la Biblia al obligarla a decir cosas que no decía. Es muy importante que observemos este defecto porque es un problema perpetuo para todo aquel que estudia la Biblia. El movimiento millerita se construyó sobre una suposición falsa y finalmente implosionó porque obligaron a la Biblia a defender sus conclusiones en lugar de permitir que la Biblia hablara por sí misma. A máximo volumen, la Biblia habla tan suavemente que uno realmente debe esforzarse para escuchar lo que tiene que decir. La palabra de Dios es fácilmente ahogada por los prejuicios personales, la tradición, la herencia y la autoridad externa. En 1838, el Dr. Josiah Leach, un erudito ministro metodista de Massachusetts, publicó un folleto de 48 páginas apoyando la posición profética de Miller. Leach había estudiado las profecías durante algún tiempo cuando se dio cuenta del movimiento millerita. Leach se involucró en el movimiento y realizó un descubrimiento que atrajo a miles de personas al movimiento millerita en 1840. Mirando hacia atrás en el corredor de la historia en busca del cumplimiento de cada una de las 7 trompetas, Leach encontró una explicación para la 5ª y la 6ª trompeta. Eso fue mejor y más conciso que cualquier cosa escuchada anteriormente. La exposición de Leach sobre Apocalipsis 9 encaja dentro del paradigma de 1844 como una mano cabe dentro de un guante. Básicamente, el Dr. Leach descubrió una cápsula del tiempo. Tradujo los 5 meses en Apocalipsis 9:5 para que signifique 150 años usando un día por año. Y el periodo de tiempo llamado hora, día, mes y año, Apocalipsis 9:15, lo tradujo como 391 años y 15 días. En otras palabras, el Dr. Leach calculó que las trompetas 5ª y 6ª abarcarán un total de 541 años y 15 días. El Dr. Leach concluyó que la 5ª trompeta marcó el ascenso de Otman, un comandante musulmán que fundó el Imperio Otomano. Leach también concluyó que los 5 meses mencionados en Apocalipsis 9:5 comenzaron el 27 de julio de 1299, cuando Oman comenzó a atacar, atormentar a los griegos los 150 años usando un día por año de tormento, terminando cuando Constantino fue coronado en Esparta en 1449. Este Constantino no debe confundirse con el Constantino que gobernó Roma durante el siglo IV después de Cristo. Poco después de la coronación de Constantino, Constantinopla cayó en manos de los musulmanes y según Leach, el Imperio Otomano gobernó a los griegos durante 391 años y 15 días. Leach concluyó en 1838 que el Imperio Otomano caería 2 años después, específicamente el 11 de agosto de 1844. La posición profética de Leach fue una noticia candente. Se publicó ampliamente en toda Nueva Inglaterra y todos esperaban ansiosamente para ver qué pasaba en el mismo momento especificado. Escribiría más tarde Elena de White: Turquía, a través de sus invasores, aceptó la protección de las potencias aliadas de Europa y así se colocó bajo el control de las naciones cristianas.
El libro de la gran controversia, páginas 334 y 235. Los mileritas estaban muy contentos. Su interpretación profética iba por buen camino. El imperio otomano había caído y su alegría se desbordó cuando cientos de nuevos conversos engrosaron el movimiento milerita. Ver para creer. Faltaban menos de 4 años para el fin del mundo. Lena G. Harmon White provenía de una familia milerita. De hecho, la familia Harmon fue expulsada de la iglesia metodista en el 1834 porque abrazaron la herencia de William Miller sobre la fijación de fechas. A lo largo de su vida, Elena de White creyó que las 7 trompetas eran de naturaleza histórica, y hoy en día muchos líderes de la iglesia consideran que las 7 trompetas eran de naturaleza histórica. Cualquier deviación de la pluma inspiradora del profeta es una abominación. En otras palabras, los adventistas generalmente creen que el Eterno habló a través de Elena de White, que sus palabras tienen tanto peso y autoridad como las Escrituras. Además, los adventistas están comprometidos con una posición histórica sobre la profecía porque creen que el enfoque histórico identifica de manera única al verdadero anticristo, que creen que es el Papa, y que la marca de la bestia es la observancia del domingo. Algunos eruditos de las adventistas han reconocido que la fecha del 11 de agosto de 1840 de Lich no tiene sentido. Por ejemplo, Maxwell sugiere que la 6ª trompeta podría haber terminado en 1844. Los adventistas se limitan a una posición histórica sobre la 6ª trompeta porque nadie dentro de la iglesia puede promover abiertamente la idea de que Elena de White estaba objetivamente equivocada sin ofender a los líderes de la iglesia. Y la iglesia adventista cree que un enfoque futurista de la profecía socava su comprensión de la identidad del anticristo y la marca de la bestia, la observancia del domingo. A lo largo de los años he preguntado a los pastores adventistas sobre la opinión de la iglesia sobre las 7 trompetas. Por lo general, disminuyen la importancia de las 7 trompetas con uno de 2 argumentos. Primero, algunos dicen que las trompetas están en el pasado y que no son esenciales para nuestra salvación, y ese es el final de la discusión. El segundo argumento es un poco más complicado. Algunos pastores y miembros líderes de la adventista creen que es posible un doble cumplimiento de las 7 trompetas. El cumplimiento dual significa que son posibles tanto un cumplimiento histórico como un cumplimiento futuro. Para probar su punto de vista, de los defensores de este punto de vista generalmente ofrecen esta declaración escrita por Elena de White en 1890 que dice: los acontecimientos solemnes que tenemos ante nosotros aún están por transcurrir. Se tocará trompeta tras trompeta, copa tras copa derramada una tras otra sobre los habitantes de la tierra. Mensajes selectos, volumen 3, página 426. El doble cumplimiento de la profecía es un concepto desastroso. Usar los escritos de Elena White para apoyar la doble realización es desconcertante porque crea más problemas de los que resuelve. En realidad, el argumento del doble cumplimiento es un recurso apologético. Permite a los miembros acérrimos de la iglesia aferrarse a los puntos de vista tradicionales de Elena de White, mientras que permite a los miembros progresistas abrazar una visión totalmente diferente de la profecía respaldada por Elena de White. El resultado final es que Elena de White no se encuentra en una posición errada. Irónicamente, la Iglesia Católica hizo lo mismo a principios del siglo XVI al ofrecer las visiones preteristas y futuristas de la profecía simultáneamente, pero el argumento del doble cumplimiento es un desastre en ciernes. El cumplimiento dual en realidad significa 2 interpretaciones diferentes para una profecía determinada. En otras palabras, la tercera trompeta puede ser una cosa en un momento de la historia de la tierra y otra cosa en otro momento de la historia de la tierra. Este disparate reduce la palabra profética más segura a una nariz de seda que los expositores pueden distorsionar para adaptarla a sus necesidades. La palabra de Dios es verdadera y hay una verdad. El significado previsto en la profecía bíblica no cambia con el tiempo y el cumplimiento solo ocurre cuando se cumplen las especificaciones. Llevando el mecanismo del doble cumplimiento a su conclusión lógica, tenemos que preguntar: ¿se repetirán por segunda vez los 1260 años de la Edad Media? Sí, no, ¿cómo lo probaría? ¿Ocurrirá la 7ª trompeta, el fin de la salvación por segunda? Sí, no, ¿cómo lo probaría? ¿Ocurrirá la marca de la bestia por segunda vez? ¿Las 7 últimas placas sucederán 2 veces? Sí, no, ¿cómo lo prueba?
qué mecanismo determina qué profecía es en Daniel y el Apocalipsis ocurren 2 veces y cuáles no. Debido a que el respaldo de Elena White a la sexta trompeta es problemático, considere estas 4 declaraciones. 1. Si Elena White creía que las 7 trompetas estaban en el futuro, ¿por qué no corrigió su posición errónea que fue publicada en las ediciones de 1900 y 1911 del Conflicto de los Siglos? El Conflicto de los Siglos se publicó por primera vez en 1888. Posteriormente se amplió y se realizó en 1900 y nuevamente en 1911. Elena de White murió en 1915. Si Elena de White creía que las 7 trompetas del Apocalipsis eran acontecimientos futuros en 1890, cuando escribió la declaración en Mensajes Selectos, volumen 3, tuvo 25 años y 2 ediciones publicadas para corregir su error. 2. Si Elena de White creía que las 7 trompetas eran futuras en 1890, ¿por qué no dijo algo específicamente sobre ella y sus terribles consecuencias? Para alguien que escribió más de 250,000 páginas manuscritas durante su vida, hay un silencio total en sus escritos sobre las 7 trompetas como acontecimientos futuros. Por otro lado, cuando habló de las 7 trompetas, las colocó en el pasado. Un jurado imparcial tendría que examinar esta evidencia y concluir que su silencio sobre las 7 trompetas como eventos futuros indica que ella no creía que fueran eventos futuros. 3. Una búsqueda informática de su escrito indica que Elena de White mencionó las palabras trompeta al menos 94 veces en su escrito. En cada caso ella asoció la palabra con las 7 trompetas o usó la palabra para identificar un instrumento de advertencia como, por ejemplo, toquen la trompeta en Sion, hasta sonar la alarma en mi monte santo, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque el día del Señor se acerca, está al alcance de la mano. José 2.1. En otras palabras, Elena de White no escribió ni una sola palabra acerca del futuro de las 7 trompetas. Uno esperaría que la honestidad académica hiciera que los adventistas mantuvieran su cita de Mensajes Selectos de 1890 dentro del contexto de su comprensión histórica, pero esto no ha sido el caso. Mucha gente continúa sacando su declaración de 1890 de su contexto para que parezca que ella respaldaba un futuro toque de las 7 trompetas del Apocalipsis. Esto es imperdonable. 4. Finalmente, algunos adventistas dicen que su declaración sobre las 7 trompetas en el conflicto de los siglos no debe ser tratada como si estuviera presentando sus pensamientos, sino que presenta el punto de vista del Dr. Leach sobre las 7 trompetas. Este argumento es una cortina de humo para proteger su infalibilidad. Si Elena de White hubiera sabido que Leach estaba equivocado, lo habría dicho. El error de Leach ocurrió en 1840 y se retractó de su error poco después de 1844. Josiah Leach publicó un libro en 1833 titulado Una armonía completa de Daniel y el libro de Apocalipsis, en el que afirmó que las primeras 4 trompetas serán eventos literales que ocurrirán en el futuro. El Dr. Leach creía que las primeras 3 trompetas vendrían como juicios del Eterno y consistirían en meteoritos ardientes y 2 impactos de asteroides. Están solo en las páginas 152 al 160. Elena de White vivió 75 años después de 1840 y no dijo una sola palabra sobre el error de Leach de 1840 en todos sus escritos. Sí, después del paso de 60 años todavía presentaba la posición de Leach en el conflicto de los siglos, ¿por qué dejaría al lector con la idea de que la posición de Leach era perfectamente válida si sabía que era falsa? Después de escuchar estos 4 argumentos repetidamente, concluyo que muchos adventistas simplemente están desinformados o no están dispuestos a admitir que su profeta ha cometido un error grave. Bueno, espero que este pequeño estudio les haya ayudado mucho a entender estas cosas y que pues lo digo para que muchas personas se edifiquen a través de él. Terminaré este estudio en una segunda parte. Espero que le haya servido de información histórica. Es importante escudriñar, hacer todas estas investigaciones, no quedarse nada más ahí creyendo cosas que tal vez tiene uno duda. Hay muchas lagunas dentro de este concepto
de las 7 trompetas, que necesitamos informar a la gente para que estén claros del verdadero mensaje de las 7 trompetas. Y ese es el mensaje en actualidad, lo que viene, 7 juicios maravillosos que nos pondrán en una situación bastante caótica. Señor, espero que el Señor me los guarde y me los bendiga, y que la bendición del Señor los acompañe una vez más en sus hogares con su familia maravillosa. Y que investigue. Usted puede llegar a concluir muchas cosas. Muchos maestros, miles de maestros adventistas han estudiado este concepto y hoy están enseñando la verdadera verdad del mensaje de las 7 trompetas. Bueno, adiós. Les amo en el Señor y ustedes sigan perseverantes en Él.